muy buenas noches. ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Bueno, esta sesión de webinar ha sido invitada por PROCAPS y por la Sociedad Colombiana de Pediatría, a quienes agradecemos el hecho de permitirnos participar de esta sesión educativa para todos los colegas que se están conectando a esta noche, y les agradecemos especialmente por tener la preferencia de poder compartir este tiempo con ustedes, estas tips, digo yo, de sesiones especiales educativas para los aspectos prácticos del cannabidiol. Hoy día pues nos acompañan dos colegas espectaculares que son grandes médicos y neurólogos pediatras que se encargan del tratamiento de epilepsia y de epilepsia especialmente difícil de manejar en niños, y por eso les agradezco también el tiempo y la dedicación a haber podido compartir con nosotros esta noche. El video inicial mostraba realmente a otra de nuestras colegas que trabaja en el área, que es la doctora Angélica Uzcategui, que hablaba acerca de el uso adecuado de un medicamento nuevo, que es el cannabidiol, y del cual vamos a hablar esta noche, especialmente en estos aspectos netamente prácticos. La conversación de esta noche es lo bueno, lo práctico y lo crítico del cannabidiol en el manejo de pacientes con epilepsia refractaria. Y para eso, pues tengo la gratificación de poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido en estos meses en el tratamiento con los pacientes de epilepsia de diferentes sitios, de diferentes hospitales, y queremos que ojalá pues las preguntas que se hagan y las preguntas que tengan sean relacionadas con estos hechos y con la práctica diaria. Sabemos hoy en día que en nuestro país hacemos nosotros una atención especial hacia la demanda de nuestros pacientes, y por eso es tan creciente, creo yo, este tipo de necesidades de las familias para poder llegar a un control, ojalá un tratamiento lo más oportuno y lo mejor posible en los pacientes con epilepsia refractaria. Entonces, voy a compartir mi pantalla para ver si están viendo mi pantalla, me confirman. Excelente por aquí. Vamos a ver. ¿Tenemos ahí la pantalla? Bueno, teníamos, creo yo. Sí. Ok. Sí, señor. Entonces yo voy a revisar aquí un temita donde se encuentra este momento. Listo. Pues esta sesión de seminarios por esta vía online creo que ha sido efectiva para poder llegar al público en diferentes áreas de nuestra población colombiana, y esperamos pues que sea de su agrado. Yo voy a comenzar hablando y mostrándoles un poco los casos que tenemos nosotros en el hospital en el que yo trabajo, que es el Hospital La Misericordia, en el que he tenido la fortuna de compartir con muchos colegas el trabajo diario con nuestros pacientes, y el aspecto vital, creo yo, es el centrarnos en cómo ofrecer este tipo de terapia de una manera adecuada y cómo enfrentar a los casos más difíciles también en conjunto con un grupo multidisciplinario de trabajo. Y en este caso, pues PROCAPS ha sido el patrocinador de esta conferencia, pero todo el contenido de la conferencia misma y de la representación de este curso, pues no tiene ninguna presión por este aspecto. Voy a mostrarles un caso, a contarles un caso. El primero es una niña de 7 años que no tiene ningún antecedente de importancia, es decir, una niña que aparentemente nació sana, sin ninguna patología durante su embarazo, pero que a la etapa del lactante empieza a tener algunas dificultades en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo especialmente a nivel motor. Eh, Ella cursa con una crisis febril simple a los 2 años de edad,
que no requirió ningún manejo específico, pero más o menos a los 3 años, la familia comienza a notar que presentan algunos tipos de crisis que son llamados como ausencias, algunas atípicas y otras típicas. Algunas tenían unas consideraciones de algún contenido de disminución del tono muscular axial de la cabeza y del dorso, pero la mayoría eran algunas crisis que podría uno llamar como ausencias típicas. Inicialmente se dio tratamiento con ácido valproico y la paciente permaneció algunos meses con disminución de esos eventos sin ningún efecto inicial, pero después comenzaron a notar algunos efectos relacionados con un hipotiroidismo subclínico y por esa razón otros colegas tuvieron que hacer el cambio hacia la motrigina. Pero de ahí en adelante, los sucesivos tratamientos que esta paciente presentaba no fueron efectivos, ni el vigabatrin, ni la lamotrigina propiamente dicha, ni siquiera el clobazam en asociación con los dos anteriores, no resultaron en un buen control de las crisis. En algún momento se tomó la decisión en conjunto en el grupo de trabajo nuestro de iniciar etosuximida. La etosuximida, por ser un potencial tratamiento para la epilepsia de tipo ausencias específicamente, pues se inició con una regular disminución de esas crisis. Sin embargo, los eventos adversos que tuvo la etosuximida fueron a nivel emocional. La niña tenía algunos episodios de ansiedad o de irritabilidad que llevaron definitivamente a suspender el tratamiento. Inclusive en ese momento comenzaron a aparecer algunos eventos que eran descritos como unos eventos de tipo crisis tónicas durante el sueño, que fueron aumentando en frecuencia y posteriormente se asoció el levetiracetam como otra herramienta de control de las crisis sin conseguir realmente un efecto positivo. Y en algún momento se decidió nuevamente volver a optar por el ácido valproico en asociación con el levetiracetam, pero tampoco se consiguió un control efectivo de esas crisis. Es decir, hasta ese momento la niña tenía ausencias y tenía unas crisis tónicas en sueño. Decidimos iniciar un proceso de terapia con dieta cetogénica. La familia es una familia excepcional que tuvo una excelente adherencia al tratamiento siempre, muy juiciosos con la dieta, muy juiciosos con los suplementos. Sin embargo, el control de las crisis no llegó a ser mayor al 25% a los 6 meses. Entonces, tenemos este caso. Yo puse aquí un par de diapositivas que nos muestran la actividad eléctrica anormal que tenía esta niña, que era una actividad eléctrica que en un principio parecía una actividad de punta onda lenta de 2.5 a 3 ciclos por segundo, generalizada, que se relacionaba bastante con los episodios de ausencias típicos y tenía una resonancia básicamente normal, que no presentaba ninguna alteración cortical, ninguna malformación tampoco de la sustancia blanca o ningún otro hallazgo importante para definir una enfermedad degenerativa. ¿Cuál sería el diagnóstico de ustedes? Yo le voy a pedir aquí a Oscar que me ayude con esta pregunta para que ustedes puedan participar de esta pregunta especialmente. Entonces, este sondeo ustedes lo pueden hacer ahorita respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico? Y el A puede ser una epilepsia frontal nocturna, el B, una canalopatía con una mutación de un canal de potasio, C, un síndrome de Dravet, D, un síndrome de Lennox-Gastaut. Fernando o Oscar me dicen si pueden responder ya. Sí, señor, ya están respondiendo. Perfecto. Entonces, en el sondeo, recopilando las respuestas, lo que mostramos a continuación es que tiene la primera respuesta, un 10% de votación por una epilepsia frontal nocturna, un 5% por una canalopatía con una mutación del potasio, del canal de potasio, 32% respondió que posiblemente era un síndrome de Dravet y un 54% consideraron que podría ser un síndrome de Lennox-Gastaut. Y realmente esa última posibilidad de diagnóstico fue la que se contempló como obtener, digamos, un diagnóstico categórico, sindromático de un proceso epiléptico, en especial una encefalopatía epiléptica
que llamamos nosotros el Lennox-Gastaut, es un fenómeno clínico inicialmente en el que hay un deterioro concomitantemente con las características de las crisis de ausencias y con las crisis de tipo tónico en el sueño y en algunas otras ocasiones unas crisis caracterizadas por mioclonías o mioclonías fragmentarias, etcétera, otros tipos de crisis asociadas a un patrón electroencefalográfico característico. Y pues por esta razón, ante la adversidad de las dificultades del tratamiento, pues se decidió en ese momento que tuviera esta niña un tratamiento inicial con cannabidiol, que era una opción terapéutica que llegó hace unos meses al país y desde el mes de marzo se inició ese tratamiento con cannabidiol en ascenso lento hasta llegar a una dosis de 25 miligramos por kilo por día. Fue en un principio no muy bien tolerada, tuvo insomnio la niña, pero ese insomnio fue, digamos, cediendo a medida que pasaban las semanas. Sin embargo, hacia el mes y medio de tratamiento con el cannabidiol no se obtuvo la respuesta suficiente. Decidimos esperar un poco más y decidimos subirle un poco más la dosis hasta 30 miligramos por kilo por día y esperar hasta el tercer mes. La niña definitivamente seguía con los episodios de ausencias típicas y atípicas y muy poco disminuyeron las crisis tónicas en el sueño. En el resto de su esfera del desarrollo, la niña había ganado cosas, había mejorado un poco en el lenguaje, había mejorado un poco la interacción social, eso lo notaban los padres, pero sin embargo lo que queríamos, que era el control del fenómeno epiléptico como tal, no se había logrado. En ese instante, pues llegaron unos estudios que se los muestro acá de esta misma niña y en esos estudios estaba un exoma trío que mostraba una mutación específica en el gen del receptor GABA G2 y esa mutación específica se asumió como una variante de novo, pero de tipo patogénico por cuanto se encontraba en un sitio importante para este receptor. Y se llegó a la conclusión de que podría tener más bien un posible diagnóstico de un síndrome de Dravet o otro tipo de fenómenos epilépticos encefalopáticos como la epilepsia generalizada con crisis febriles plus de tipo 3. Esa encefalopatía epiléptica pues, ha sido descrita desde hace mucho tiempo, pero realmente pocos son los pacientes que han tenido la descripción de las mutaciones específicas. Esta diapositiva que les muestro aquí con una gran cantidad de números y datos a la derecha, lo que nos muestra es que acá en la izquierda, en donde se encuentra el receptor como tal, ese receptor nos muestra un patrón de anomalías de tipo genético mutacionales que por un lado nos dan un fenómeno de encefalopatía epiléptica y por el otro lado nos dan unas crisis febriles que pueden ser de características benignas o pueden darnos también un cuadro fenotípico de un síndrome de Dravet con todas las características que podría tener ese síndrome. Lo importante es que si uno ve esto desde el punto de vista genético, pues es una circunstancia completamente heterogénea y hacer el análisis fenotípico y genotípico se vuelve muy complejo. Esto por cuanto pues sabemos que el síndrome de Dravet tiene unas características clínicas que pueden ser fácilmente descritas, pero que a la hora de tomar una decisión, de decidir un tratamiento específico, a veces tenemos que tener en cuenta esta situación mutacional y referirnos hacia cuál es el objetivo de la terapia basados en estos efectos de las mutaciones. No es lo mismo tener una mutación del canal de sodio que produce una alteración de Dravet muy importante y que es la más común, o tener esta mutación que es la menos común, pero que sin embargo pues tiene otro tipo de fenotipo. Esta es el canal, el receptor de GABA, y este receptor de GABA pues tiene muchos sitios en los que se han encontrado hallazgos de alteraciones de encefalopatías epilépticas. El Dravet, el fenómeno de JEPS plus, el fenómeno de simplemente tener unas crisis febriles o otros tipos de encefalopatías epilépticas que aún no están descritas, como el caso de esta niña. El caso de esta niña no está descrito en la literatura, pero sin embargo, por los estudios de bioinformática se llegó a la conclusión de que esa variante era una variante patogénica. Y por esa razón, pues quería yo hacer el análisis de este contexto, precisamente de esta paciente, en que nosotros pues creíamos que tenía un síndrome de Lennox-Gastaut caracterizado clínicamente, eléctricamente y con un deterioro importante de su capacidad del desarrollo, pero quisimos
y teníamos la posibilidad de probar este medicamento, probar el cannabidiol. Y ese cannabidiol, que sabemos que tiene una respuesta positiva para el Lennox-Gastaut y para el Dravet, pues no fue como la esperábamos. Y la respuesta y el análisis final de este caso es que no fue como la esperábamos, pues porque definitivamente esta mutación en el Dravet nos da un carácter de un fenotipo distinto al cual probablemente el cannabidiol no va a ser altamente efectivo. A diferencia de muchos otros pacientes de los cuales nosotros tenemos y hemos visto por fortuna que el control de la respuesta de las crisis es mayor al 50% a los 3 meses. Es decir, es una respuesta muy eficaz con esta gran cantidad de posibilidades de tener acciones que son no convencionales del cannabidiol a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico también. Es un antagonista relativamente leve, digamos, del CB1 y CB2, pero actúa a nivel intracelular aumentando los cannabinoides endógenos y esos a su vez generan una disminución de la posibilidad de tener hiperpolarización celular, pero también actúa por otras vías como las vías del agonismo de los receptores de serotonina o de otros receptores vanílicos que promueven el aumento de la transmisión del cloro y por tanto la disminución de la hiperpolarización celular. Este es otro caso, un caso diferente, un caso distinto y un caso que se caracteriza por tener un muchacho, un joven de 15 años que tampoco tenía unos antecedentes de riesgo importantes, describían un desarrollo hasta los 5 años normal, pero él tenía un antecedente de importancia que era una hemofilia A que estaba bien controlada y estaba en tratamiento por los colegas del área de hematología. Y este paciente comenzó con unas crisis que las describían como crisis gelásticas, es decir, crisis de ataques súbitos de risa a los 5 años y en ese momento no se observó un patrón anormal porque eran crisis muy esporádicas. Las crisis fueron aumentando en frecuencia en el tiempo y apareciendo otros tipos de manifestaciones de convulsiones que eran crisis tónicas en sueño, crisis tónicas asimétricas, versivas del tronco y de la cabeza en vigilia y algunos fenómenos de ausencias atípicas. Las crisis gelásticas no fueron presentándose tan frecuentemente, pero los otros tipos de crisis sí fueron aumentando. El tratamiento inicial fue determinado por valproico y el curso de este niño fue que durante más o menos 5 años él tuvo un control parcial de sus crisis sin deterioro cognitivo ni de su desarrollo, pero a los colegas de neurocirugía que les llegó, pues se presentó con una lesión del hipotálamo que tenía una leve compresión del nervio óptico en el lado derecho a los 6 años. Ellos en ese momento no observaron la necesidad de hacer un tratamiento quirúrgico porque la lesión hipotalámica era una lesión pequeña que no tenía síntomas en ese momento en la vía visual. Era una lesión que podía observarse según el servicio de neurocirugía y así se hizo. Se siguió en el tiempo y el hallazgo en el electroencefalograma de inicio fue una punta onda de 2.5 ciclos por segundo generalizada en vigilia, somnolencia, pero ha aumentado mucho durante el sueño no REM 2, casi hasta volverse un patrón rítmico. Luego se hicieron tratamientos asociados con otros fármacos como el topiramato, el fenobarbital, la carbamazepina, la lamotrigina, clonazepam, clobazam, vigabatrin, lacosamida y levetiracetam. Es decir, se insistió en lograr un mejor control de las crisis, pero este paciente no lo logró. Se llevó a radiocirugía a los 11 años por la lesión que era considerada como un amartoma hipotalámico y después de esa radiocirugía tuvo un control casi que del 100% de las crisis durante 4 meses. La mamá era muy enfática en decir que durante ese tiempo igual disminuyeron los ataques de las crisis gelásticas, disminuyeron las crisis en el sueño, que muy pocas veces veía ella algunas ausencias atípicas, pero lo que sí veía la madre era que tenía un deterioro constante en su desarrollo, en el intelecto, en la parte cognitiva se veía muy medrado en ese momento y era la preocupación de la mamá aparte de las crisis. Hacia el último año, el paciente reingresa en un estatus convulsivo generalizado, fue de muy difícil control, estuvo en la unidad de cuidado intensivo, se inició
diferentes protocolos de tratamiento con benzodiazepinas endovenosas, se tuvo que usar en el propofol, se logró una inducción, una disminución de las crisis, pero continuó con un estatus eléctrico casi por 36 horas. Para ese instante, que era el principio de este año, recibía lacosamida, levetiracetam y clobazam. Esos tres medicamentos estaban en dosis adecuadas, en dosis buenas, y él los toleraba bastante bien, pero en ese reingreso no se encontró una causa evidente de su estatus. Se hicieron nuevos estudios de imágenes de resonancia magnética en donde tampoco se evidenciaba que hubiera un crecimiento de la lesión. Prácticamente la lesión después de la radiocirugía había disminuido apenas un 20% del tamaño, y en la última resonancia tampoco se evidenciaba que tuviera ni un sangrado ni un hallazgo adicional de otras malformaciones corticales, y el amartoma realmente estaba estable. Aquí, pues ante este hecho, ante esta dificultad, pues tenemos un adolescente, y ese adolescente es un adolescente ya de 15 años con un deterioro cognitivo progresivo y con múltiples tipos de crisis que consideramos nosotros, pues es un paciente que tiene una etiología de su epilepsia en este fenómeno de tener un amartoma hipotalámico, y por lo tanto, pues decidimos nosotros tener una posibilidad de tratamiento, y aquí yo planteo estas posibilidades de tratamiento. ¿Cuál creen ustedes que pudiera ser ese tratamiento a elegir? De manera, digamos, creo que categórica, los, todos los asistentes están votando en este momento, y, y creo que pues no solo por el sesgo que tenemos de ser un seminario online que está dirigido hacia el cannabidiol, pues la gran mayoría está haciendo sus votaciones en este momento en ese sentido. Y tengo un sondeo de las respuestas que dice que el 4% optarían por estiripentol, el 68% optarían por tener cannabidiol, el 16% optarían por tener dieta cetogénica, y un 12% podrían llevar a este paciente a una lobectomía temporal. Si bien es cierto, en este caso, en el caso puntual de un adolescente de 15 años con un amartoma hipotalámico, una opción que no puse ahí es una opción de volver a hacer un procedimiento quirúrgico por cuanto el amartoma hipotalámico pues está todavía presente. Esa opción no se contempló por el antecedente tan importante que tiene el niño de ser un niño con una hemofilia A, y ese riesgo fue considerado en la decisión de los colegas de neurocirugía para diferir ese procedimiento y continuar con un tratamiento médico antes de tomar esa determinación. Es decir, que este paciente, pues no era un candidato bueno para un procedimiento quirúrgico que en muchas ocasiones se hace para las personas y niños que tienen amartomas hipotalámicos. Y he de decir que pues tomamos la determinación de hacer un tratamiento con cannabidiol, eh, pensando en que el diagnóstico nos iba llevando hacia la clínica y al deterioro y a las características eléctricas y a las características de la actividad propiamente dicha de las crisis, de tener un síndrome de Lennox-Gastaut, pues consideramos que era prudente poder usar el cannabidiol. En este caso, el tratamiento fue efectivo. Fue tan efectivo que después del estatus inicié el tratamiento dentro de la unidad de cuidado intensivo, y decidimos iniciar un ascenso más rápido del cannabidiol de lo que se debe hacer cuando uno está usando el cannabidiol de manera ambulatoria, y se usó este cannabidiol en un ascenso de casi cada 48 horas hasta lograr una dosis tope que teníamos de 25 miligramos por kilo al día. En primer lugar, lo notorio del paciente fue que salió rápidamente de la unidad. A los 2 días estaba en una habitación, en pisos, y tenía un buen control de las crisis, absoluto control de las crisis, absoluto control de la actividad de estatus eléctrico que tenía.
no tenía efectos adversos. Él toleraba perfectamente el cannabidiol, no tenía insomnio, no tenía vómito, no tenía dolor de cabeza, no había ninguna queja realmente acerca de los efectos negativos que solemos ver en algunos niños con el tratamiento. Y fue óptimo este tratamiento por cuanto lleva él 5 meses de cumplir el tratamiento con el cannabidiol y se han logrado disminuir las dosis de los otros medicamentos, en especial de el levetiracetam, que le producía algunos efectos a nivel afectivo, y por lo tanto él se sintió mejor al disminuirle el levetiracetam. No se observó tampoco una recaída al disminuir el levetiracetam, y consideramos que este es un efecto positivo de esta terapia, es un efecto bueno, es un efecto que no está descrito tampoco en la literatura acerca de que un paciente con un amartoma hipotalámico pues vaya a tener una respuesta tan favorable en este sentido, pero lo que creo en el análisis retrospectivo es que cuando tenemos un fenómeno de epilepsia crónico en el que se observa un proceso de encefalopatía epiléptica de tipo de Lennox-Gastaut, pues es muy probable que las características del cannabidiol, de ser un medicamento con un objetivo terapéutico de amplio espectro, con diferentes modelos, no solamente la parte del control propio de la hiperexcitabilidad neuronal y de la membrana celular, sino de la vía de la neuroinflamación, pues probablemente sea un buen candidato a tener esta terapia, y pues por fortuna fue un resultado positivo. Yo tengo esta última diapositiva que quiero dejarles de recomendaciones para el tratamiento, que seguramente las van a escuchar ahorita cuando hablen los otros colegas, pero lo primero es el diagnóstico correcto. Muchas veces no es fácil llegar al diagnóstico correcto, pero tenemos que usar cada vez más herramientas más adecuadas para eso, no solamente nuestra clínica y nuestra actividad eléctrica, sino probablemente la genética. Vigilar las interacciones siempre con los medicamentos es muy importante, y más con este que tenemos nosotros algunas interacciones con el tema del valproico y el clobazam. Considerar dosis correctas y el ascenso correcto siempre debe ser muy lento. Es una condición que es muy importante de tener en cuenta eso. Y el otro es el aspecto de la mera formulación, de cómo llegamos nosotros a poder acceder al tratamiento, porque en muchos de los hospitales y los sitios en donde trabajamos en clínicas no tienen el medicamento a la mano y tenemos nosotros que hacer ese proceso. Pero ese camino comienza por conocer que debemos nosotros primero sospechar ese tipo de síndromes diagnósticos epilépticos y hacer el uso del sistema Civigila para reportarlos, porque el reporte de estos síndromes epilépticos pues hace que tengamos más facilidades para que los pacientes accedan al tratamiento. Debe hacerse el MIPRES, y el MIPRES tiene unas importantes variaciones, y debo decirles que a veces uno se confunde porque hay dos medicamentos que tienen ese componente de cannabidiol, pero el que aparece allí es el de cannabidiol de 500 miligramos por 5 mililitros, y este producto no es controlado, así que solo necesita una fórmula médica nuestra habitual, no necesita una fórmula de control especial porque no tiene un contenido de THC alto, apenas es de menos del 0.8%, 0.2%, perdón. Así que les agradezco mucho por esta atención a esta introducción que quería hacer, mostrando este par de pacientes que nos dan a nosotros una oportunidad para hablar de esto, de lo bueno, de lo práctico y de lo crítico que necesitamos saber del cannabidiol en epilepsia. Yo voy a ceder el control ahorita para presentar a un colega al cual estimo mucho, al cual respeto y he aprendido mucho de él en el tiempo, y que es el doctor Juan David Roa. El doctor Roa es un colega neurólogo pediatra que es también intensivista y neurointensivista de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Northwestern en Chicago, y es especialista en neuroinmunología y ha trabajado en diferentes instituciones de la ciudad de Bogotá, y para mí es un placer volver a tenerlo y volver a compartir este conversatorio con Juan David, así que los dejo en este momento con él. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Creo que mi pantalla está. Sí, señor. Listo. Entonces, muchísimas gracias a Carlos por la introducción, y quisiera
seguir con ese tema de lo bueno, lo práctico y lo crítico del cannabis y del CBD en epilepsia. Hay una cosa que me sirve mucho la introducción desde el punto de vista práctico de lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo, perdón, en epilepsia con ese tipo de pacientes. Eh, perdón, pero quiero ir un poquitico más atrás en el manejo del cannabis. Doctor, qué pena, no lo escuchamos. Sobre el cannabis y el cannabidiol en epilepsia. Segundo para. Listo. Son mis conflictos de interés. Esta conferencia está patrocinada por ProCaps. Anteriormente he sido asesor médico de compañías de cannabis y pues también parte de asesoría médica en red de trasplantes. Tema completamente distinto, pero son mis conflictos. ¿Qué es lo que quiero que hablemos en este momento? Entonces, la conferencia es lo bueno, lo práctico y lo crítico. Entonces, desde lo bueno, quisiera mostrarles un poquitico qué es el cannabis medicinal, el sistema endocannabinoide, y esto es lo bueno que tiene el cannabis medicinal. Desde el punto de vista práctico, desde hemos hablado algo de epilepsia, pero existen más cosas, qué otras aplicaciones puede tener, qué más podemos hacer con el cannabis medicinal, hacia dónde va el cannabis medicinal, qué se está haciendo, y lo crítico, que es quizá la parte más importante que quiero que nos quede de todo, es cómo afrontar toda la información y cómo valorar todos los productos derivados del cannabis que están saliendo al mercado y toda esa información en la que nos estamos viendo expuestos independiente del escenario en el que nosotros nos movamos, bien sea como un médico general, como un pediatra, como un neurólogo, como un epileptólogo. El cannabis ha venido introduciéndose dentro de la medicina como tal y cómo podemos valorar esa información. ¿Cuáles son los objetivos que quiero que tengamos al final de estos minutos? Y es primero, entender que lo que estamos definiendo es un nuevo sistema de señalización celular, una nueva forma de entender algunas funciones de las células, y eso nos lo ha permitido hacer el cannabis. Por otro lado, pues que también existen muchos tabús e información falsa y mitos alrededor del cannabis, no solamente en cuanto a lo malo que puede ser, todo lo que encierra una planta como el cannabis y todo lo que ha venido siendo históricamente en los últimos años, sino también las otras cosas, todos esos mitos al respecto de que, pues, que puede ser una panacea, que ha funcionado para todo, que las abuelas lo quieren para esto, que algunas personas lo utilizan para esto u otro. Entonces, pues tratar de desmitificar un poquitico todo eso. También quiero que entendamos al final que la investigación y el desarrollo en cannabis medicinal va avanzando de manera muy rápida y día a día, y cada vez tenemos más evidencia, y que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es, si bien es cierto, ayudar a recolectar esa evidencia por un lado, y por otro lado ser muy críticos con todo eso que estamos viendo. Y finalmente, entender que el cannabis y sus derivados son un medicamento y deben empezar a tratarse como un medicamento, más allá de todo lo que pueda tener, que se maneje de esta forma. Entonces, si nos volvemos un poquito históricamente, el cannabis ha estado en prácticamente todas las culturas ancestrales. Por un lado, los egipcios, o los chinos, los hindúes, los griegos y los pueblos de la Mesopotamia lo han venido utilizando, y más adelante, ya en la época un poquitico más moderna, se sumó junto a muchos otros medicamentos y muchas otras sustancias que en este momento, pues consideramos estar en lista de estupefacientes, o consideramos realmente peligrosos, pero que se vinieron usando, y entre estos estaba el cannabis. Aquí tenemos algunos frascos de heroína, de cocaína y de cannabis también, pero pues obviamente después vino todo lo que sucedió con el mal uso de algunas sustancias, y dentro de estas obviamente cayó el cannabis, que claramente ha sido manejado de esa manera. Pero mucho más allá de eso, en la época moderna ya empezaron a describirse cosas del cannabis, no solamente el cannabis como tal, sino de cómo empezaba a funcionar en el cuerpo, y rápidamente, en los últimos 50 años, los estudios en cannabis, a pesar de que a nosotros en las escuelas de medicina no nos hayan dado tanto énfasis en esto, se han venido desarrollando. Se identificó el THC, uno de los componentes del cannabis, se identificó el CBD, se vino identificando las sustancias que componen la planta de cannabis, pero más que eso, también se vinieron sintetizando algunos medicamentos, o bien sintéticos o bien derivados del cannabis, tratando de ir hacia ciertos
patologías o síntomas específicos que puedan tratarse con cannabis, como las náuseas, el vómito, el dolor, la anorexia por medicamentos por VIH e incluso el manejo de la obesidad y el sobrepeso. Entonces, esto nos muestra cómo poco a poco se han venido haciendo avances en el estudio del cannabis hasta lo que tenemos en este momento, que sigue siendo parte de lo que hacemos. Esto es lo que nosotros conocemos como sistema endocannabinoide, algo que muy poco, de lo que muy poco nos han hablado, pero la idea es que cada vez va a ir profundizando un poquitico más, y la forma como yo he entendido, y me parece más práctico tratar de entender ese sistema endocannabinoide que se ve aquí súper complejo, es mirando algo que utilizamos comúnmente. Y entonces el símil que yo utilizo para esto es el sistema opioide. Tenemos una planta de la que se extrae esta sustancia, de la que vamos a después sacar los opioides. Esta es una amapola y aquí sacamos la morfina. Entonces tenemos medicamentos como la morfina, como el fentanil. ¿Y por qué funcionan estos medicamentos en el cuerpo? Pues porque tienen dónde hacerlo. Y esto tiene dónde hacerlo es el sistema opioide, donde tenemos unos, perdón, unos receptores a los que se une ese opioide, o bien un opioide endógeno, exógeno como la morfina, como lo tenemos acá, o bien opioides endógenos. Entonces tenemos unos receptores, como les digo, esos los conocemos desde la medicina muy ampliamente. Estos receptores están ahí porque tienen ligandos en el cuerpo, no están ahí porque yo utilizo morfina, sino porque ahí están porque yo tengo sustancias en el cuerpo similares a la morfina, como las encefalinas, como las endorfinas, y que me ayudan a estimular esos receptores para producir una respuesta. Y esa respuesta va a venir ligada, o bien si yo utilizo ese receptor opioide como un agonista, o bien si lo utilizo como un antagonista, y dependiendo de dónde actúe, de la célula donde esté, voy a tener los efectos. Y eso es lo que pasa con el sistema opioide. Ahora, si nosotros tomamos eso y lo adaptamos al sistema endocannabinoide, vamos a ver unas cosas muy similares, algo muy parecido. Entonces tenemos los cannabinoides. Es una planta de cannabis. Así se ve una planta de cannabis, específicamente la flor, porque la flor es la que tiene todos esos componentes que vamos a utilizar para la síntesis de los medicamentos que vamos a ver después. Esta es la hoja, que es como el símbolo universal del cannabis, pero en la hoja realmente no hay nada. La gran mayoría de las sustancias, o la mayoría de las sustancias, están en estas flores, y las flores tienen estas vesiculitas que ustedes ven acá que parecen rocío. Y estas vesículas se llaman tricomas y ahí se acumulan los cannabinoides. Entonces tenemos tres tipos de cannabinoides, unos endocannabinoides, así como tenemos unas endorfinas, unas encefalinas, tenemos unos cannabinoides que el cuerpo produce. Esas son la anandamida y el 2-araquidoinilglicerol, que son parte de los cannabinoides endógenos. Tenemos unos cannabinoides sintéticos, así como tenemos el sulfentanil o tenemos la meperidina, que parecen un opioide, pero son realizados sintéticamente. También tenemos unos sintéticos que se han diseñado para cumplir labores en los receptores cannabinoides, y tenemos unos cannabinoides derivados de la planta, como la morfina. Estos son de varios tipos. Entonces, si yo cojo una planta de cannabis, la planta de cannabis tiene muchos cannabinoides, tiene alrededor de 100 o más cannabinoides. Cada vez describimos diferentes cannabinoides. Aparte de eso, tiene otros compuestos. Está compuesto por terpenos, flavonoides, proteínas, alcoholes, muchas otras cosas que son las que determinan el color de la flor, las características, el olor, y todo esto junto con estos cannabinoides es lo que finalmente va a producir algunos efectos. Los efectos también se van a modificar, depende de yo cómo lo utilice. Y aparte de eso, depende también cómo lo utilice, voy a tener algunas otras sustancias distintas. Ejemplo, si yo me la fumo, voy a tener alquitranes hidrocarburos. Si yo la utilizo en gotas, voy a tener esos solventes en gotas. Si yo lo utilizo en pastillas, voy a tener algunas otras formas distintas. Y eso va a empezar a determinar los cambios que tiene esta planta cuando la empiezo a usar. Eso hablando de la planta con todos los compuestos que tiene. Pero aparte de eso, hablábamos de los opioides derivados de la amapola, como pasa con estos cannabinoides derivados de la planta de cannabis. Y también tenemos un sistema endocannabinoide que está dentro del cuerpo. Está dentro del cuerpo y tiene unas características, y es que está en muchísimas células, ya se ha identificado en muchas células. Tenemos receptores presinápticos y postsinápticos, tenemos receptores en diferentes sistemas. Estos receptores se encuentran distribuidos en todo el cuerpo y no solamente funcionan con estos cannabinoides endocannabinoides, sino que funcionan con otras sustancias distintas, y por eso es que los ponemos aquí como promiscuos, es decir, se estimulan por muchos distintos. Son complejos en el sentido en el que la respuesta necesariamente no va a ser de estimulación, sino que voy a tener diferentes respuestas dependiendo de la cantidad o del momento en el que lo hagan, y eso hace que el sistema sea más complejo y más difícil de manejar.
y tiene 3 componentes como la gran mayoría de los sistemas de señalización. Tenemos un componente que es el cannabinoide, que es el que estimula, tenemos el receptor que es hacia donde se estimula y tenemos unas enzimas que se encargan de degradar esa reacción que se da. Más allá de eso están las respuestas que puede tener esa estimulación. Eso entendiendo el sistema endocannabinoide en cuanto a lo bueno que tenemos con eso. ¿Qué receptores tenemos? Esta es la forma como funciona un receptor. La gran mayoría de receptores son parecidos a estos receptores acoplados a proteínas G. Yo estimulo el receptor y él va a tener una respuesta o bien nuclear o bien a nivel de la membrana, dependiendo de qué receptor estimule. Y tenemos varios tipos distintos. Los más comunes son estos CB1 y se llaman CB1 porque son receptores cannabinoides tipo 1, el primero que se describió, receptores cannabinoides tipo 2, el segundo que se describió, pero tenemos todavía algunos otros distintos y cada vez se describen algunas partes de las células o receptores celulares, bien en la membrana o bien en el núcleo, que pueden ser estimulados por estos cannabinoides. ¿Dónde tenemos esos receptores? Entonces, los CB1 están frecuentemente más localizados en el sistema nervioso central y es por eso algunos de los efectos que pueden tener el cannabis, o bien efectos de sedación y de analgesia, o bien los efectos euforizantes que puede tener, o bien algunos efectos de depresión un poquitico de la actividad de alguna forma. Entonces, eso depende de qué receptor yo estimule. Tenemos unos receptores CB2, los segundos que les digo, estos receptores ya no están en el sistema nervioso central más ubicados, sino que están en todo el sistema inmune. Entonces se ubican en los macrófagos, en los monocitos, en las células T, en el hígado, en las amígdalas y en algunas células inmunitarias del sistema nervioso central. Entonces cuando uno ve eso, uno dice, oiga, si yo tengo ese tipo de receptores en estas células, ¿qué será que están haciendo? ¿Cómo pueden modular la actividad de la misma forma como funciona el cerebro? ¿Será que también podrían funcionar a nivel del sistema inmune y la inflamación? Y precisamente de esa forma han tratado de utilizarse y se ha venido investigando en ese sentido. Otros receptores, estos receptores TRBP, son muy parecidos, son receptores acoplados a calcio y son muy parecidos a los que son los mismos que estimula una sustancia que se llama capsaicina, que está en el ají, que es de la que se forman los parches león. El parche león se utiliza y lo han utilizado para manejo del dolor y estos receptores también son estimulados por los cannabinoides, así diferentes tipos de receptores. Entonces, cuando yo veo todo lo que tiene el sistema endocannabinoide y lo veo la planta, estoy viendo una planta que tiene muchas sustancias, dependiendo de cómo se cultive, cómo se haga, cómo se maneja, entonces se pueden expresar más o menos qué tipo de planta sea, pero aparte de eso, de tener esa planta, tengo un sistema que está funcionando dentro de todo el cuerpo y estas dos interacciones es lo que me genera la complejidad que tiene el cannabis y el sistema endocannabinoide. Por eso es que es a veces tan difícil de determinar y por eso nos ha costado tanto tratar de entenderlo y crear alguna evidencia porque se sale un poco de los esquemas lineales de manejo que nosotros tenemos. Entonces, cosas que podemos tener, y este es un artículo que señala básicamente qué tipo de receptor puedo estimular y ese receptor qué cosas puede hacer. Eso no quiere decir que yo voy a tener estas respuestas. Por ejemplo, el CBD podría estimular estos receptores TRBP y puede ser antiansiolítico, puede ser antiepiléptico, como ya lo vimos, puede tener características de neuroprotección, de vasorelajación, pero pues también puedo utilizar otro como otro tipo de componente diferente del THC, el THCA, y puede ser antiproliferativo, y hay estudios que tratan de ver la respuesta que tienen el crecimiento tumoral a los cannabinoides, y de esa misma forma puedo tener diferentes respuestas potenciales dentro de las células. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de señalización que puede tener una respuesta. Lo que tenemos que tratar de entender es cómo modulamos esa respuesta y cómo podemos hacer para que eso que potencialmente pueda pasar suceda. Eso es lo bueno que tiene el sistema endocannabinoide. Esas son las buenas cosas que tenemos en cuanto al sistema. Entonces tenemos un potencial grandísimo de cosas que se pueden hacer, pero todavía está muy crudo, todavía eso no lo hemos llegado a desarrollar, pero tenemos una ventana abierta para hacer muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo práctico? Y lo práctico es lo que tenemos en este momento, que tanto se investiga en cannabis, y realmente esa es una progresión de cómo se ha venido dando la investigación en cannabis. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 20 años ha crecido exponencialmente con un 400.000% de publicaciones y probablemente una publicación día. Esto se detuvo con la pandemia. Como podemos ver acá, entonces estaba disparado la investigación en cannabis, pero ha bajado un poquito y la idea es que eso vuelva nuevamente a seguir aumentando y los estudios son de diversa índole, obviamente con mayor nivel de evidencia, menor nivel de evidencia, más rigurosidad o menos rigurosidad, pero está sucediendo. ¿En qué es lo que más se está investigando?
y las patologías en las que más se están investigando son estas que les pongo yo acá desde el punto de vista práctico, como les decía, en dolor, dolor crónico y dolor agudo, dolor neuropático, en epilepsia, como ya vimos hace un momento, espasticidad, fibromialgia, cáncer, enfermedades psiquiátricas, en algunas lesiones por trauma y en espasticidad asociada a trauma, enfermedades dermatológicas, en colon irritable, es decir, un potencial de estudio muy amplio en cosas asociadas a dolor, cosas asociadas a respuesta inflamatoria y a inflamación, cosas asociadas a neuromodulación, cosas asociadas a epilepsia. Entonces, esto es lo que tenemos en este momento, pero mucho más allá de eso, ¿qué sí hay de práctico? Entonces, poco a poco, las diversas sociedades han empezado a sacar artículos, consensos para tratar de dirigir un poquitico más ese estudio a cannabis. Incluso la Sociedad Colombiana de Neuropediatría, la Asociación Colombiana de Neuropediatría, ha sacado unas guías para ver cómo podemos empezar a utilizar ese cannabis de la forma más adecuada, cómo se formula, cómo se debe hacer, y eso probablemente lo vamos a seguir viendo en otros webinars más adelante. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Por ejemplo, la Asociación Americana de Neurología sacó unas guías de cómo debería utilizarse en esclerosis múltiple, que es otra de las indicaciones que tenemos. La Asociación de Oncología ya lo tiene dentro de las guías de manejo al dolor. Obviamente no es de primera línea porque casi todos los medicamentos derivados del cannabis, incluyendo el cannabidiol para epilepsia, es un medicamento coadyuvante. No es una primera línea, sino que me ayuda a otros medicamentos. Y lo mismo en dolor. Entonces, distintas guías que están diciendo, oiga, el cannabis realmente funciona y lo podemos utilizar de esta forma, que es la forma más organizada. Entonces, ¿qué usos terapéuticos tenemos en el momento? Entonces, usos terapéuticos aprobados en esclerosis múltiple, espasticidad por esclerosis múltiple, en epilepsia refractaria. Aquí tengo síndrome de Dravet, pero eso se ha ampliado a síndrome de Lennox-Gastaut, eso se ha ampliado un poquito más a otras patologías con epilepsia refractaria. Esto hablando de CBD, cannabidiol, una de esos cannabinoides del cannabis, pero pues también otras usos terapéuticos actuales que se usan. El dolor crónico de origen no oncológico sirve como antiemético en pacientes con quimioterapia, y esto ya hay guías para eso, como manejo de anorexia y pérdida de peso en pacientes o con VIH o en quimioterapia, ayuda bastante. Unos usos terapéuticos ya un poco con menos nivel de evidencia, menos fuertes, pero pues también que cada vez están recolectando más información: síndrome de Tourette, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, en pacientes con esquizofrenia y síntomas negativos, en enfermedad de Parkinson, espasticidad por trauma raquimedular, y lo mismo en los síntomas motores en esclerosis lateral amiotrófica, Corea, muchas enfermedades neurológicas en las que podría eventualmente tener una indicación, y en estas, lo que les decía, cada vez estamos recopilando mayor evidencia para tener un uso mucho más adecuado. Ahora, ¿qué es lo crítico? Y lo crítico de esto es, bueno, y este es el cannabis, todo el cannabis que existe en medicinal. Entonces ustedes se meten en internet, la gente empieza a buscar y a pensar que el cannabis puede ser una solución a sus problemas, pues obviamente uno se vuelca a tratar de encontrar esa solución cuando hablamos de patologías de muy difícil manejo, epilepsia refractaria, dolores crónicos, cosas a las que la gente vive todos los días y que son de difícil aproximación de parte de cualquier médico especialista que los maneje. Entonces uno se mete y uno se da cuenta de esto. Son diferentes tipos de presentaciones y de cosas que yo digo, oiga, estos pacientes que necesitan esto con patologías muy delicadas, realmente será esta la solución que existen para esos pacientes. Y uno empieza a ver cómo se ha venido dando esto. Esta es una planta de cannabis y esta es la forma como se hace el hachís. El hachís es muy utilizado en Europa como un psicoactivo de lo que llamamos el uso adulto del cannabis, y lo que hace una persona que cultiva hachís es que lo exprime y hace estas bolitas, y estas bolitas son las que él reparte. O mucho más elaborado, este también sigue siendo hachís, lo cogen en estas bolsas, lo golpean y finalmente van sacando esta biomasa, y con esta biomasa nace en esto que es muy parecido a este que está acá. De pronto con un poquitico más de mugre de las manos que la recoge, pero bueno. Y formas ya un poquitico, no mucho, más tecnificadas, como esta, donde sacan aceites parecidos a esto, y son aceites muy similares a los que uno puede encontrar en el mercado negro o en Usaquén cuando uno va, y a esto desafortunadamente ha recurrido mucha gente, y de esta forma empezó a hacerse algo de construcción de evidencia en las patologías. Así fue como empezó el cannabis. El cannabis empezó desde de la gente que utilizaba de alguna manera decir, oye, esto me funciona, pero esto es lo que tenían. Entonces, si yo estoy en una patología compleja, esto es lo que voy a utilizar. Más adelante empezaron a salir las coffee shops, que es la forma como uno lo puede conseguir en los Países Bajos, o la forma como uno lo puede conseguir en Canadá, o lo puede conseguir en algunos países de Europa. Entonces uno va a una tienda y encuentra esto, y lo que encuentra son
las maticas. Y estas personas que se llaman expertos en cannabis medicinal, que son realmente la gente que vende ahí, que conoce sus plantas, porque pues eso no hay que negarlo, le recomienda a uno X o Y planta para el uso, y eso es muy parecido a lo que pasa aquí, a lo que puede pasar cuando yo voy a Usaquén. Me dicen, estas son las gotas o las gotas que le recomienda a alguien, y esa es la forma como se ha venido manejando, pero cuando nos enfrentamos a patologías como la que acaba de presentar el doctor Bolaños o como la que va a presentar el doctor Luna a continuación, pues uno dice, oye, ¿eso es realmente lo que un paciente necesita o esto es simplemente algo como para pasar un ratico y tratar de mejorar algún síntoma? Entonces, ahí empieza uno a hacer la diferencia entre qué es un cannabis medicinal y qué es marihuana recreativo de uso adulto. Básicamente, yo tengo que empezar a definir cuáles son esos componentes, de qué manera la voy a utilizar. Entonces, son maneras más elaboradas, inhaladas, sublingual, oral o rectal versus fumada o con un tipo de vaporizador o algo distinto. Las concentraciones son muy claras, vienen en radios entre la cantidad de los diferentes cannabinoides que tienen, vienen en miligramos y estos tienen un control de calidad, mientras que lo que uno encuentra normalmente no tiene un control de calidad. Ahí empezamos a ver las diferencias. Entonces, esto es lo que pasa y esa es la llega al paciente, pero no solamente llega al paciente, sino que llega al paciente un medicamento. ¿Y por qué es tan difícil hacer un medicamento? Y eso es lo que a veces a uno, que queremos cosas rápidas, como ha pasado con la vacuna del COVID, por ejemplo, estamos esperando y todo el mundo le pregunta cuándo es la vacuna, pero es que eso necesita un proceso. Si yo necesito unos materiales específicos de partida, tengo que probar que esos materiales funcionen, tengo que probar que esos materiales sean limpios, sean sanos, tengo que tener unas buenas prácticas de manufactura, y aparte de eso, esto me saca simplemente a un programa de farmacovigilancia donde yo tengo un fármaco y de ahí para ya probarlo y empezar a utilizar todos los estudios fase 2, fase 3, para que eso salga adelante es muy complicado. Entonces, esa es la diferencia entre yo tener un medicamento y tener un producto que estoy comprando de alguna forma. Sin embargo, pues se ha hecho estudios sobre esto y qué es lo que se ha encontrado respecto a esto, qué es lo que se ha encontrado, y esto es un análisis de los patógenos que se pueden encontrar en diferentes presentaciones de cannabis. Y como les digo, no de uso adulto, sino el cannabis que se vende para manejo médico de personas. Bedrocan es una de las empresas más grandes de producción de cannabis en Europa, y esos son los estándares que tienen. ¿Sí? Se han encontrado enterobacterias y bacterias gram-negativas en unidades formadoras de colonia por gramo, pero ustedes pueden ver diferentes sustancias que se han analizado, cómo tiene una cantidad altísima de gram-negativos y unidades formadoras de colonia. Entonces, imagínense yo utilizar un cannabis para un niño que tiene epilepsia refractaria, que tiene problemas respiratorios con frecuencia, y que me salga con una cantidad de contaminantes como estos, como hongos y bacterias. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, la contaminación es un lado, pero la otra cosa son los componentes. La forma como se analizan los componentes en el cannabis es por cromatografía. Entonces, yo corro en una onda de cromatografía los componentes que tiene esa sustancia y mido qué es lo que tiene, y nosotros sabemos, en este caso específicamente, cuando estamos hablando de cannabidiol, que lo que yo le voy a dar a mi paciente es cannabidiol, no le voy a dar nada más, no le voy a dar los demás componentes que tiene la planta, sino específicamente cannabidiol. Y aquí hay ejemplos de algunas muestras que se hacen con las cantidades de cannabinoides que tienen, a pesar de que es una misma muestra que ofrece una concentración específica. Cuando se hacen los análisis resulta que no es tal. Entonces, hay concentraciones más altas de unos cannabinoides, concentraciones menores de otras. Eventualmente eso podría servir para ciertas cosas. Sin embargo, si yo quiero estandarizar a un paciente al que le voy a dar una dosis diaria específica de un medicamento, yo tengo que garantizarle que eso sea lo que tiene, y ese es uno de los problemas que tiene el cannabis, que no tiene ese tipo de producción. Los contaminantes siguen. Entonces, ¿dónde están los contaminantes? El cannabis es una planta, sobre todo si se cultiva a cielo abierto, es decir, sin invernaderos, pues va a recoger muchas cosas del medio ambiente, y eso tengo yo que saber qué es lo que estoy teniendo, y tengo yo que poner eso en las manos de la persona de la forma adecuada. Entonces, existe un riesgo elevado de contaminantes, tanto por pesticidas como por metales pesados del suelo en el que están. Y aparte de eso, los procesos de producción también me producen una gran cantidad de contaminantes,
que si yo no lo manejo de la forma adecuada, que si yo no lo hago produciendo un laboratorio que tenga el grado de farmacéutico que se necesita como si produjera cualquier otro medicamento, pues muy probablemente yo voy a tener efectos secundarios y voy a causar efectos secundarios con sobrepoblaciones en las que, como ustedes se dan cuenta, son de riesgo. Son pacientes con epilepsias de difícil control, son pacientes con patologías psiquiátricas complejas, son pacientes con dolor complejo y muchos otros medicamentos asociados a cáncer o a VIH. Entonces, tengo que estar muy pendiente de esto y cómo lo voy a manejar. Sí, con esto yo quería terminar pues poniendo esas tres cosas, esa parte buena que tiene, que es que tenemos un muy amplio sistema nuevo que nos abre un potencial de investigación grandísimo para diagnóstico y tratamiento de algunas patologías complejas, y eso se va a seguir dando poco a poco. Lo que tenemos que hacer es mejorar la evidencia, mejorar los métodos de investigación para hacer eso, y Colombia tiene un potencial muy alto en investigación para el desarrollo de este tipo de productos. Esa es una cosa. La otra cosa es que el cannabis y sus derivados pues tiene un papel importante dentro de la modulación de algunos procesos o bien neurológicos y comportamentales o bien de la inflamación, como lo vimos cuando empezamos a analizar el sistema endocannabinoide. En este momento hay que ser muy claros, es que tenemos que tener ese tipo de pacientes que son susceptibles para el uso y saberlos manejar de la forma adecuada, que quizá en el futuro pueda que tengamos más indicaciones, pero en este momento tenemos que ser cuidadosos y quedarnos con esas indicaciones que tenemos. Y la misma cosa, hay que también ser muy cuidadosos en qué productos estamos buscando, qué estamos dándole a nuestros pacientes, de dónde está saliendo ese frasco de medicación que le estamos dando al paciente. ¿Tiene los estándares adecuados o no los tiene? ¿Lo tomaría yo si tuviera una patología compleja o no lo tomaría? Y dejar un poquitico, ser un poco más conscientes en eso y no dejar al paciente como tan libre de escoger cualquier cosa que pueda encontrar, porque pues realmente es obligación nuestra tratar de que ellos estén mejor y tengan las mejores condiciones, ¿sí? Eso es lo que quería ayudarles en cuanto a lo bueno, lo malo, lo bueno, lo práctico y lo crítico, especialmente esa parte crítica al final, y que es con la que quiero que nos quedemos. Muchas gracias. No se oye, Carlos. Carlos, no se te escucha. ¿Por ahí me están escuchando? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Les repito que agradezco muchísimo esta presentación de Juan David, porque es todo lo que necesitamos nosotros reconocer, aprender y asimilar de el uso adecuado del cannabidiol. Y pues a continuación tenemos a otro invitado muy especial y a un colega muy querido y a una persona gran, neuropediatra, que es un médico y neuropediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, eh, que ha sido un eh, abanderado del tratamiento con integralidad de los pacientes con epilepsia en nuestro país, en muchas de las instituciones en las que ha trabajado, siempre dejando huella. Eh, es un maestro realmente en bioética, y le agradezco su participación porque su punto de vista y su opinión siempre es muy transparente y muy honesto, y creo yo que vamos a aprender mucho más de estos casos que nos va a presentar el doctor Manuel Luna. Así que muchas gracias, Manuel. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecer el estar a estas horas de la noche con nosotros, el sacrificar un poco de su ocio o de su tiempo en familia. Prometo no demorarme mucho en esta presentación para poder pasar a las preguntas y poder pasar a descansar, porque justo después de un día de trabajo. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación a compartir esta experiencia académica con ustedes. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Manuel Luna, yo soy neurólogo pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, tengo una maestría en bioética de la Universidad del Bosque. Actualmente trabajo en la Clínica Infantil Santa María del Lago de la organización Keraltis EPS Sanitas, y trabajo con Virrey Solís IPS Salud Total y en mi consulta particular.
No tengo conflictos de intereses en esta charla, no recibo ninguna contraprestación económica por parte de Procast, ni he recibido contraprestación ni ningún estímulo económico por parte de Procaps. Voy a hablarles como el objetivo de la charla es poder hablar de lo crítico, lo práctico y lo bueno del cannabidiol. Voy a contrastar mi experiencia personal asistencial con lo que hay en la literatura con respecto al cannabidiol. Vamos a empezar desde lo malo a lo bueno, es decir, desde lo crítico a lo bueno. Voy a presentarles unos videos de unos pacientes que manejo en la clínica infantil. Les pedí a los papás que por favor trataran de preservar el anonimato del niño. No me hicieron mucho caso. Ellos dieron todo el consentimiento para mostrar estos videos, por lo cual les pido a ustedes que honremos ese voto de confianza que nos dieron esos padres. Se van a ver las caras de los niños, inclusive a veces van a decir los nombres, pero espero que estos videos no sean ni reproducidos, ni editados, ni mucho menos compartidos, porque solamente se deben usar para esta presentación. Entonces vamos a empezar con lo crítico a nivel del cannabidiol. Y para eso yo recogí esta artículo de revisión, que es el artículo de revisión más reciente sobre los efectos adversos y la toxicidad que se tiene con respecto al cannabidiol. Y lo que se encontró en este artículo es que todos los pacientes que fueron tratados con cannabidiol versus placebo, se encontró más efectos adversos en los pacientes que fueron tratados con cannabidiol versus placebo. Entonces tenemos el primer punto crítico con respecto al cannabidiol. Y el primer punto crítico con respecto al cannabidiol es que la mayoría de los pacientes que fueron tratados con cannabidiol y que vamos a tratar con cannabidiol van a presentar efecto adverso al cannabidiol. Estos estudios del cannabidiol lo tenemos desde 1980. Un metaanálisis de 2018 concluyó que el cannabidiol, junto con otros fármacos antiepilépticos, disminuyó la frecuencia de las convulsiones en pacientes con síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué estos dos síndromes? Porque son epilepsias catastróficas en la infancia. Es decir, la peor noticia que nosotros como neurólogos pediatras le podemos decir a un papá es que su hijo tiene un síndrome de Dravet o tiene un síndrome de Lennox-Gastaut. Y evidentemente, como eran epilepsias con intratabilidad médica, es por eso que se tiene más experiencia en cannabidiol con estos tipos de síndromes, porque evidentemente son síndromes que tienen una evolución catastrófica. Dentro de este metaanálisis que se hizo en el 2018, evidentemente hubo una reducción significativa de convulsiones en estos pacientes, pero aquí les señalo que es uno de los puntos críticos que tenemos del cannabidiol. Los efectos adversos se produjeron con más frecuencia que en los grupos placebos. Se evaluó la seguridad y la eficacia de cannabidiol a largo plazo en niños y adultos con epilepsias intratables, a los que se les administraron hasta 10 fármacos antiepilépticos, entre los cuales pues tenemos los más conocidos, que es el clobazam, el ácido valproico, el levetiracetam. En general fueron dosis que se manejaron de 2 a 10 miligramos por kilo, aumentando 25 a 50 miligramos por kilo, en general una media de 10 a 20 miligramos por kilo, y vemos que se notificaron efectos adversos en el 88% de todos los pacientes. Y en el 33% de los pacientes se notificaron efectos adversos graves como convulsiones y estado epiléptico. Los efectos adversos in vivo del cannabidiol en humanos incluyeron, al igual que con otros antiepilépticos, como por ejemplo pensamientos suicidas, intentos suicidas, agitación, depresión, agresión, ataques de pánico. ¿Cuáles son los efectos adversos que más se reportaron en los estudios que se han realizado desde 1980? Sedación, somnolencia, fatiga, letargo y malestar. Estos efectos se han reportado hasta en el 88% de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos en estos momentos? Que cualquier paciente que lo vayamos a iniciar cannabidiol, lo más probable, que eso es la parte crítica del cannabidiol, nos va a presentar alguno de estos efectos adversos. ¿Qué es lo menos probable? Que no lo vaya a presentar. Entonces, uno de los puntos críticos que tenemos en estos momentos del cannabidiol es los efectos adversos que se presentan y que los estudios ya han demostrado que se presentan en la gran mayoría de los pacientes versus
los grupos placebos. Existe en niños y adultos con epilepsias resistentes al tratamiento que recibieron hasta 25 y 50 miligramos por kilo día durante una mediana de 48 semanas, se notificaron efectos adversos relacionados con las transaminasas, más de 3 veces el límite superior de lo normal en el 10% de estos pacientes. Entonces vemos que una gran parte de los pacientes, que es lo crítico del cannabis, nos van a presentar efectos adversos, pero no efectos adversos importantes. ¿Listo? Los efectos adversos importantes no, o sea, que se llamaban efectos adversos severos, que son o aumento de transaminasa o estatus epiléptico o exacerbación de las crisis epilépticas, solamente se vieron en el 10% de los pacientes, y muchas de estas pacientes que aumentaron transaminasas son pacientes que estaban tomando valproato. Entonces, aquí vemos los estudios. Si ustedes ven todos los estudios que tenemos en estos momentos, y ustedes ven que los efectos adversos relacionados, que ya vimos cuáles son los efectos adversos más frecuentes, somnolencia, fatiga, se presentaron por ejemplo, en este estudio de DeVic de 2017, vemos que hasta en un 93% de los pacientes se presentaron efectos adversos con respecto al cannabis. Este estudio de Devinsky de 2018, vemos un efecto adverso que solamente está esbozado en ese estudio clínico doble ciego randomizado, que son los cambios comportamentales. Y vemos, por ejemplo, en esta serie de pacientes, por ejemplo, de Trile, que vemos hasta en un 62%, en este último artículo hasta en un 88%. Entonces, lo crítico que tenemos en estos momentos del cannabis, en todos los estudios que se tienen desde 1980 hasta ahora, es que la gran mayoría de los pacientes nos va a presentar efectos adversos. Estos son los estudios para que ustedes vean, y ustedes ven que la tasa de efectos adversos reportados pues son bastante altas, pero vemos que aunque no son efectos adversos importantes, pues que pongan en peligro la vida del paciente, porque en ninguno de los estudios se atribuyó una muerte secundaria al cannabidiol, pues lo crítico es que la gran mayoría de los pacientes pues nos van a presentar estos efectos adversos, y esto es muy importante en el momento en que decidamos iniciar cannabidiol en un paciente. Entonces, aquí les presento el caso de un paciente que yo veo en Santa María del Lago, que lo conozco hace muchísimo rato. Es un paciente que tiene un síndrome de Lennox-Gastaut, un síndrome electroclínico. Mi nombre es Milena, soy mamita de Ángel. Es un niño de 7 años con 9 meses, con un diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut, tiene epilepsia refractaria, autismo y retraso cognitivo profundo. El tratamiento que llevamos junto con Agitabil, él toma ácido valproico, toma 6 centímetros cada 8 horas, topiramate cada 12 horas, toma levetiracetam 7 centímetros cada 12 horas, risperidona 0.5 milímetros cada 12 horas. Estamos empezando un proceso completo bien, pues estoy esperando confiando en Dios con varios resultados. Para contarles la experiencia que viví con el medicamento de Biot, pues en la edad que tiene mi hijo, para mí fue una experiencia muy dramática, digamos así, desalentadora, porque el medicamento que Ángel tomó durante 15 días más o menos fue pues un poco como de frustración, porque mi hijo cambió total. Un comportamiento agresivo, incontrolable, de desesperación. Prácticamente mi hijo estaba loco, hasta llegué en el proceso de que tuve que inmovilizarlo, porque el comportamiento pues había dado un giro total para él. Fue demasiado duro pues para mí como mamá, porque pues obviamente yo conozco a mi hijo y el comportamiento de él fue demasiado traumático, tanto para él, tanto para mí. Entonces, pues pues la historia, la experiencia que tuve con ese medicamento, pues ahorita confiando en Dios, pues no, como mamá y como tengo
la esperanza y yo sé que va a haber pues una luz para mi hijo en compañía de las personas que me están ayudando con este proceso en este camino con mi hijo y esperando que obviamente mi Dios también ilumine a las personas que pusieron en mi camino para llevar ese tratamiento con mi hijo. Muchas bendiciones, muchos abrazos. Hasta pronto. Ángel es un paciente que, como les decía, tiene un síndrome de Lennox-Gastaut. Ángel convulsiona todos los días. Si ustedes le ven la frente, tiene trauma secundario a los drops attacks, a las crisis de caída. La mamá tiene que tenerle casco porque se cae todo el tiempo. Y la mamá lo que me dijo es que, doctor, apenas le iniciamos el Nevio se volvió loco. Se volvió loco. O sea, el cambio de comportamiento fue impresionante. La agitación psicomotora fue impresionante. Que la mamá no pudo manejarle el cambio comportamental reportado en la literatura, solamente en un solo estudio, curiosamente, que él lo presentó de una manera dramática y sencillamente pues se le tuvo que retirar el Nevio, se le tuvo que retirar el cannabidiol. Entonces, como vemos, la gran mayoría de los pacientes nos van a presentar efectos adversos. Se reportan hasta un 90-88%. Muchos de estos efectos adversos van a ser manejables. Lo que se refiere es que muchos de estos efectos adversos no se pueden atribuir solamente al cannabidiol, sino a la polifarmacia que tiene el paciente, como por ejemplo la somnolencia y la fatiga, pues están muy ligados cuando están tratados por clobazam y por ejemplo la parte de elevación de transaminasas cuando están asociados al valproato. ¿Qué práctico tenemos del cannabidiol? ¿Qué práctico tenemos del Neviol, que es el único cannabidiol ahora mismo autorizado por la entidad sanitaria en Colombia, el INVIMA? Yo manejé un producto artesanal por mucho tiempo, más o menos por 4 años, que era uno de los productos que teníamos, que se hacía de manera artesanal, que más concentración tenía de cannabidiol. Ese producto tenía una concentración de 21 de cannabidiol con respecto a THC. ¿Qué quiere decir ese producto? Ese producto, por cada gota de ese producto había 2.77 miligramos de cannabidiol. ¿Qué es lo práctico que tenemos con el Neviote en estos momentos? Si yo tengo un paciente de 20 kilos que tiene un Lennox-Gastaut y le voy a iniciar cannabidiol, con el producto artesanal, si ustedes multiplican 20 por 5, serían 100 miligramos de cannabidiol. Y si cada gota tenía 2.73 miligramos de cannabidiol, más o menos tenía que darle 50 gotas al día del producto artesanal, que era el producto en estos momentos más puro que teníamos con respecto a cannabidiol en Colombia. Muchos de estos pacientes que fueron tratados con este producto, que yo más o menos traté unos 30 pacientes con este producto, nunca pudimos llegar a las dosis terapéuticas de cannabidiol porque no daba el bolsillo. O sea, ustedes se podrán imaginar llegar a 50 gotas diarias, prácticamente el paciente se llevaba 4 frascos a la semana y cada frasco valía entre 150,000 y 200,000 pesos. Entonces, muchos de estos papás no podían mantener eso y eso ligado a la concentración de THC que ustedes ya vieron en los estudios que cuando el producto tiene THC en una cantidad importante, pues los efectos adversos se hacen mucho más severos. Entonces, una de las practicidades que tenemos del Neviot ahorita es la concentración de CBD, porque si ese mismo paciente yo lo llevo a Neviot, solamente necesitaría 1 centímetro de Neviot. Entonces, imagínense un frasco de 60 mililitros, 1 centímetro le alcanzaría 2 meses. Si vemos un frasco de estos artesanales, donde cada gota tiene 2.77 miligramos de cannabidiol, entonces vamos a ver que la utilización del producto económicamente va a ser bastante difícil. Lo otro es lo de THC, porque evidentemente Nevio tiene mucho menos concentración de THC que los productos que tenemos en estos momentos artesanales en el mercado y el tener THC pues tiene repercusiones psicotrópicas, pero también tiene repercusiones en que se hagan más frecuentes los efectos adversos que de por sí ya tiene el cannabidiol solo. Los otros es la lesartis, porque nosotros vemos que lo primero es no hacer daño y en lo posible si no podemos dar el componente psicotrópico por las repercusiones mentales que tiene esto, pues hay que hacerlo. Y lo otro es la justicia distributiva y si nosotros vemos a nivel de la economía en salud, pues entre comillas saldría más económico el producto que tenemos en estos momentos autorizado a nivel de INVIMA. ¿Qué es lo bueno del cannabidiol? En el campo de nosotros, si hay algo donde se ha estudiado el cannabidiol y se ha demostrado que sirve, es en la epilepsia.
Entonces, qué bueno tenemos del Neviot, sirve para epilepsia. En muchos de los estudios preclínicos se administraron concentraciones de CB2 mucho más altas que la que estamos utilizando a nivel clínico. Por ejemplo, muchos de los efectos adversos importantes, como por ejemplo efectos cardiovasculares, daño hepatocelular, inhibición de los sistemas de P450, cambios hormonales, disminución de la fertilidad, alteración de la viabilidad celular, reducción de las actividades de la glicoproteína P, ocurrieron con dosis mayores a 200 miligramos por kilo día. Y recordemos que muy rara vez nosotros vamos a llegar a una dosis de 50 miligramos por kilo. Es decir, que con la dosis terapéutica que estamos manejando en estos momentos de cannabidiol, muy difícilmente vamos a encontrar esos efectos adversos importantes, porque esos efectos, pues, como ustedes vieron en los estudios preclínicos, se encontraron con dosis mayores a 200 miligramos por kilo y nosotros muy rara vez vamos a pasar una dosis de 50 miligramos por kilo. Entonces, ¿qué es lo bueno? Es un medicamento que se puede decir es seguro. Tiene efectos adversos, pero es seguro. Entre los niños y adultos con síndrome de Lennox-Gastaut, la adición de cannabidiol a una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo a un régimen antiepiléptico convencional resultó en mayores reducciones en frecuencia de crisis entre 37 y 41.9. Si ustedes revisan la historia de Dravet y Lennox-Gastaut, con los antiepilépticos, entre comillas, convencionales, muchas veces no llegábamos ni al 10%. Entonces vemos una mejoría en más de un 400% con el cannabidiol en el control de estas convulsiones. Los eventos adversos con cannabidiol pues incluyeron concentraciones elevadas de transaminasa, que ustedes saben que va principalmente ligada cuando los pacientes están en valproato. Entonces, qué bueno tenemos de cannabidiol que nos ha ayudado a mejorar el control de crisis de estas epilepsias que eran consideradas intratables médicamente, como el Dravet y el Lennox-Gastaut. Con respecto a los pacientes con Dravet, también se notó una mejoría importante en el control de las convulsiones, hasta el 50% en el 43% de los pacientes con CVD, es decir, en la mitad de los pacientes. Inclusive se reportó que un 5% de los pacientes que fueron tratados con síndrome de Dravet con cannabidiol quedaron cero crisis. Entonces, sí, los estudios sí demuestran que inclusive el cannabidiol puede ser un poco más efectivo que los antiepilépticos convencionales que tenemos en estos momentos. Aquí les voy a resumir en un caso clínico, ya para finalizar mi presentación, un caso clínico que resume lo crítico, lo práctico y lo bueno del cannabidiol. Esta es una paciente también de la Clínica Infantil Santa María del Lago, que la conocí el 18 de diciembre de 2019 a las 11:24. Ella llegó en un estatus epiléptico. Es una paciente que tiene un diagnóstico de un síndrome de Dravet, de una mutación de novo. Esta es una paciente que venía polimedicada con clobazam, levetiracetam y ácido valproico. La frecuencia de estatus epiléptico era todos los meses, las crisis eran diarias, pero los estatus epilépticos eran cada mes y los papás consultaban porque ya les era difícil manejar los estatus epilépticos en la casa. Cuando yo la vi en diciembre, le propuse a los papás iniciar cannabidiol. Como no teníamos acceso en esos momentos a productos, entre comillas, legales en Colombia, pues le propuse iniciar el cannabidiol artesanal, que era lo que teníamos en ese momento disponible hasta el año pasado. La paciente yo la volví a ver el 28 de mayo de este año en la clínica porque ingresó en un estatus mioclónico. La paciente ya venía tomando cannabis, por decirlo así, artesanal. La paciente pues venía en manejo con levetiracetam, ácido valproico y clobazam. Venía con un promedio de estatus epiléptico mensual. Ella ya tiene un diagnóstico de confirmación genética de síndrome de Dravet con una mutación de novo. Y en ese momento, como ya teníamos la disponibilidad del Neviot, se decidió iniciarle Neviot a la paciente y suspender el cannabis artesanal que venía consumiendo. Esto es el electroencefalograma de esa hospitalización en el paciente. Vemos una actividad de predominio en cuadrante posterior derecho, consistente en punta onda lenta, constitutivo de una epilepsia focal. La paciente, después que salió de la hospitalización en UCI en mayo, la volví a ver en agosto en cita control, y cuando la veo en cita control, le pregunto al papá, ¿cuándo fue la última convulsión? ¿Cómo le ha ido con el Neviot? Y me dice el papá, doctor, la última convulsión fue
la convulsión que usted vio en la clínica cuando ingresó en estatus epiléptico. Desde que le iniciamos el cannabidiol con marca comercial Neviot, la paciente, mi hija, por primera vez en la vida lleva más de 5 meses, lleva más de 3 meses sin convulsionar y sin hacer lo que ellos llamaban las microconvulsiones, que es lo que dicen los papás, las convulsiones pequeñas. Pero vaya sorpresa, pues como había que monitorizarle los efectos adversos del cannabidiol, se le hizo transaminasa y efectivamente tenía un aumento significativo de transaminasas. Como la paciente tenía una dosis subterapéutica de divalproato de sodio y teniendo en cuenta que la combinación de divalproato de sodio con el cannabis es lo que más se asocia con el aumento de transaminasas, lo que se hizo fue que se le suspendió gradualmente el divalproato de sodio y se le citó a un nuevo control con un nuevo control de transaminasas y miren ustedes, apenas se le suspendió el valproato, la paciente se le hizo un control de transaminasa el 1 de octubre de 2020 y bingo, las transaminasas volvieron a su normalidad y la paciente en estos momentos se encuentra libre de eventos epilépticos desde mayo que se le inició el Neviot. Aquí les presento este video. Buenas a todos, yo soy el padre de Sara Valeria Álvarez. Bueno, Sara es una niña que a los 4 meses de edad nos empezó a convulsionar. Estatus de 20, 25, 30 minutos cada 8 días, la misma situación. No sabíamos la razón. Se le hicieron varios estudios genéticos, los cuales habían salido bien. Y ya más o menos cuando completó el año se le hizo un estudio genético en el que se confirmó que ella tenía una variación genética que indicaba que tenía el síndrome de Dravet, ¿cierto? Una variación, aunque era nueva, pues era una variación dentro de ese mismo bloque. Y pues fue diagnosticada con síndrome de Dravet. En ese momento tenía pues diferentes drogas antiepilépticas, anticonvulsivantes, tenía fenobarbital, tenía levetiracetam, tenía Valcote, que es el divalproato de sodio. Eran como 5 medicamentos, pero realmente nosotros nunca vimos un cambio, siempre ella igual convulsionaba. Ya más o menos cuando ella empezó a caminar, cerca de los 18 meses, casi a los 2 años, empezamos a darnos cuenta que ella se autoinducía las convulsiones con los patrones visuales, ¿cierto? No sé, una camisa a cuadros, una baldosa con diferentes formas geométricas, un vidrio martillado. Ese tipo de cosas hacían que la niña de una vez entrara en estatus. Y claro, no lo habíamos podido identificar antes. Ya eso pues, fue una razón para evitarle las convulsiones, simplemente se le bloqueaba la vista y ya evitábamos que entrara en convulsión. Pero sin embargo, pues los medicamentos no ayudaban, y siempre caía en estatus largo. Y ya después iniciamos el tratamiento con, también se le empezaron a dar, digamos, aceites de marihuana, pero pues de los tradicionales artesanales, que realmente pues si notamos algo de mejoría, pues ya no entraban esos estatus tan largos, pero igual tenían unas medicaciones muy altas, ¿cierto? Tenían medicaciones de fenobarbital, de clobazam, de levetiracetam, de divalproato de sodio, muy altas, entonces pues algo tenía que hacerlo. Y ya después fue que nos formularon, ya a la edad de 4 años y medio, pues nos formularon el Neviot hace ya más o menos 3 meses, después de una hospitalización que tuvo por una crisis de un ataque que le demoró más o menos 40 minutos.
llevábamos tiempo sin esos ataques, eran más o menos de 8 minutos, pero pues se controlaban en casa. Este ya fue muy largo, entonces la llevamos a hospitalización por urgencias y allá la tuvieron hospitalizada y entonces ahí se le formuló el Nebior y realmente el Nebior fue muy bueno, o es muy bueno, porque es el único medicamento que nos hemos dado cuenta nosotros como padres que realmente le está haciendo, realmente le está ayudando, o sea, básicamente lo asimiló muy bien y esas microconvulsiones que tenía constantemente con patrones visuales se redujo considerablemente. Digamos que ya se puede liberar por la casa tranquilamente sin el miedo de que estar detrás ahí, de que vea cualquier cosa que la haga convulsionar. Puede uno salir tranquilamente a la tienda con ella sin miedo a que en las estanterías quede convulsionando. Entonces, para nosotros el Nebior ha sido una herramienta, un medicamento muy poderoso que le ha ayudado bastante. Digamos que se le empezaron a disminuir las dosis de los otros medicamentos. Ya digamos que en este momento está con dosis muy bajas de clobazam, con dosis muy bajas de levetiracetam y el Nebior. Y sí ha demostrado que los otros medicamentos pues realmente no le estaban ayudando mucho. Entonces, pues sí, digamos que el Nebior ha sido una gran solución para ella. Espero que pues sigan avanzando en ese tipo de medicamentos y que también este tipo de medicamentos pues pueda llegar a más pacientes, no solamente los pacientes con síndrome de Down. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco esta paciencia infinita porque sé que ha sido un poco largo esta sesión académica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel, por su presentación y por estos casos tan interesantes. Pues realmente hemos venido respondiendo las preguntas a medida que han ido apareciendo. Yo creo que hay una pregunta que sí sería importante que tú la resuelvas y la estoy viendo aquí en este momento, antes de cerrar. Y es una pregunta que creo que es valiosa para el público que tenemos. Nos preguntaban en un tema especial que tiene que ver con los casos que presentaste y dice, doctor Luna, en los estudios estos pacientes solo recibían cannabidiol u otros medicamentos, es decir, los estudios iniciales de Devinsky y los otros estudios aleatorizados. No, en los estudios que nosotros vimos sobre los efectos adversos, esos pacientes ya estaban polimedicados, ¿listo? Entonces lo que se concluyó en esos estudios es que los pacientes que tenían cannabidiol versus el grupo placebo, pues tenían más efectos adversos, pero que esos efectos adversos que eran somnolencia, fatiga, elevación de transaminasa, no se pueden atribuir solamente al cannabidiol, sino en el caso de transaminasa a la asociación con valproato, que eran un 75%, y segundo, en la asociación con el clobazam. Pero lo que sí concluyeron los estudios es que indiscutiblemente cuando un paciente está polimedicado y le vamos a iniciar cannabidiol, lo raro es que no nos produzca efectos adversos. Lo que pasa es que los efectos adversos son mucho más manejables que de los otros antiepilépticos convencionales que conocemos. Bueno, perfecto. Pues les agradecemos mucho a todos los que han estado todavía con nosotros acompañándonos hasta esta hora y como dijo Manuel hace un ratico, pues esperamos que haya sido realmente bueno, práctico y crítico todo lo que hemos analizado esta noche y esperamos que tengan una feliz noche. Muchas gracias.